el estudiar la palabra te ayuda a tener el conocimiento y vamos, no es que te vas a saber todos los versículos porque eso no... Hay gente que tiene ese don y ese talento. Exacto. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Yo sé muchas cosas de la palabra que te puedo decir. La Biblia dice esto, pero si me dicen qué versículo está, te digo que lo googlees porque no sé. Familia, Dios me los bendiga. Bienvenido a otro episodio más de la segunda temporada Second Season de Holy La Podcast. El segundo episodio de esta segunda temporada. Vamos 2-2. Y hoy va a ser un episodio distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer. Esto podemos decir que es un nuevo segmento, por decirlo así. Sí, se podría decir, claro que sí. Es algo que lo vamos a estar haciendo de vez en cuando. Puede ser que lo hagamos mensualmente, puede ser que lo hagamos... Ustedes van a estar viendo cuando lo vamos a estar haciendo. Y hoy vamos a estar contestando preguntas. No hay un tópico todavía no tenemos nombre a esto particularmente. Vamos a ponerle Q&As. Preguntas y respuestas. Pero hoy el episodio va a ser basado a Q&As. Antes de empezar el episodio, lo primero que les voy a decir es suscríbase. Suscríbase a Holy Spirit Generation, que aquí canal de YouTube. Síganos en la página de Instagram. ¿Cuántos seguidores tenemos ahí ya? Ya tenemos, creo que 2.500. La última vez que chequeé. Vamos a chequear rapidito. Estamos por ahí. Sí, el punto es que tenemos 2.000, estamos ahí casi, 2.479. Estamos ahí. Síguenos ahí también. Segundo, voten por la oveja 100. Vamos a poner el link. Por algún lado por aquí vamos a ponerle el link. En los premios influencer, vote. La oveja 100, dile la categoría, explícales a ellos cómo votar. Bueno, hay un link que va a estar puesto por aquí, va a estar puesto en la descripción. Usted entra a ese link, pone su información, su nombre, su email y ahí va a entrar, le va a dar las diferentes categorías. Estoy bajo fe en las redes. Le da a la opción de fe en las redes, busca la oveja 100 y ya estará votando por mí. Gracias por el apoyo a cada uno, gracias por cada uno de los que ya han votado, sigan votando. Esto de verdad que para mí es un honor poder ser parte de Premios Influencer. Nunca esperé llegar ahí, pero Dios tenía grandes planes. También pronto van a ver los planes en YouVersion o Bible App. Si tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, pues la oveja 100 va a estar llegando a través de esa aplicación. Pronto van a ver planes, están ya sometidos, ¿verdad? Es un proceso hasta que los aprueban, pero una vez los aprueben los van a tener disponibles y yo los voy a compartir. Durísimo, mi gente, tienen la información ahí exclusiva. Eso nadie lo tiene. Vamos a empezar con la primera pregunta que tengo aquí. Y es, ¿qué le dirías a los jóvenes que están en la escuela? ¿Cómo pueden ser buenos cristianos dentro de ella si solo está llena de gente que te aleja de Dios? Pues mira, es que Cristo, yo creo que dio el mejor ejemplo. Cristo se juntaba con pecadores, no se juntaba solamente con santos. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médico. La Biblia dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Entonces, la sal dentro de un contenedor no sirve para nada. Si tú tienes un arroz o una carne que necesitas comerte y está sosa y tienes un pote de sal, pero no utilizas la sal para sazonar esa comida, no estás haciendo nada. Entonces, nosotros al ser la sal de este mundo, estamos llamados a sazonar este mundo, a traer, ¿verdad? La paz de Dios, la palabra de Dios, hacer luz en medio de tinieblas, somos la luz de este mundo. La Biblia dice que una lámpara no puede ser escondida, sino que tiene que ser puesta en un lugar donde alumbre, ¿verdad? Todo. Estamos siendo llamados en este tiempo en medio de la opresión, por llamarlo así, ¿verdad? En medio de que todo el mundo está apoyando lo que va en contra de lo que nosotros creemos, nosotros ser luz en medio de ese lugar. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿verdad? Eran esclavos. Dice que mientras más los oprimían, más ellos se multiplicaban. Por ende, yo tiendo a pensar que hay algún tipo de relación entre la opresión y la multiplicación. Entonces, a veces queremos multiplicarnos, pero sin que haya esa opresión. Y la multiplicación será un resultado de esa opresión. Pero búscate ahí Juan 17:15. Juan 17:15. Mientras tú buscas Juan 17:15, pueden anotarlo, Juan 17:15. Yo voy a estar buscando Jeremías 15:19. Ese es el que yo voy a estar buscando. Juan 17:15 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Repítelo una vez más. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Esas son palabras de Cristo. Cristo está
clamando al Padre, ¿verdad? Y le está diciendo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que en medio de... los protejas de lo los protejas del maligno. Entonces, nosotros estamos llamados a ser la sal, volvemos. Somos llamados a ser la influencia. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú eres la verdadera presión. ¿Por qué? Porque es fácil ir todos en una misma dirección. Lo difícil está en ir en contra de la corriente. No, y que quiero mencionar que no tan solo en la escuela, sino también en la universidad, en cualquier sitio, es... Como cristiano voy a decir que es difícil, no te voy a decir que es fácil. Pero yo veo esta pregunta y lo primero que yo pienso es, ¿qué haría Jesús? Porque va a haber muchas situaciones en las cuales tú te vas a ver, que obviamente vas a estar en contra de las cosas que quizás van a ser tus compañeros de clase, tus amigos, pero ¿qué haría Jesús? Yo siento que esa pregunta ayudaría mucho a poder ser un buen ejemplo para las personas. Y son cosas que ellos ven. Sí. Quizás pueden estar haciendo las cosas mal, you name it, las cosas que estén haciendo. Pero son cosas que más adelante ellos se van a caer con eso en la cabeza contra. Nosotros en este grupito, va a dar un ejemplo común que se ve. Estábamos fumando vape, pero él no fuma vape. O nosotros nos pasamos hablando de mujeres, pero él no habla de mujeres. Él es alguien recto. Y es que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Exactamente. Si no me equivoco, eso está, no sé si en Santiago. Si tiene que estar por ahí. De verdad lo tenía escrito, pero se me fue. Pero ciertamente la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y tú no a ellos. Entonces nosotros estamos llamados no a rechazar a estas personas, no a, pues entonces tengo que pasarme más que con cristianos. No. También quiero hacer el hincapié o la salvedad de que si tú tienes una debilidad en algún área, pues no te pases en esos círculos, porque tienes una debilidad. El problema con nosotros es que siempre queremos encajar en círculos que nos hacen daño. La mayoría de las veces estamos buscando encajar en círculos simplemente por pertenecer, pero no por ser. Sí, para aprobación. Porque estamos buscando esa aprobación y entonces cuando estamos buscando la aprobación del hombre, a medida que nos vamos acercando a eso, nos vamos alejando de la verdadera aprobación que importa, que es la aprobación de Dios. Y yo creo que cuando estamos buscando ser vistos por el hombre, de cierta manera, ponemos una mano para intentar no ser vistos por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que pensamos o nos olvidamos o se nos nubla la mente de que todo lo que hacemos Dios lo está viendo. Y por ende, si tú estás, ¿verdad?, en medio de la escuela, no es un motivo, ¿verdad?, para ver la gente como que, mano, qué difícil es seguir a Dios en medio de todo esto. Sino para decir, el terreno está preparado para yo hacer la diferencia. El terreno está preparado para que yo alumbre. Mano, que quizás se burlen de ti, que quizás te sientas, mano, pues me van a dejar solo. La mayoría de los hombres y mujeres de Dios tuvieron que caminar solos. No es cuando estaba haciendo el arca. Muchas personas se burlaron de él, de que, pero que porque entonces es un arca, si no va a pasar nada. Vino el diluvio, ¿quién sobrevivió? Noé y su familia. Por ser obediente a Dios. Quiero dejarlos con Mateo 5, versos del 14 al 16. Ahí exactamente es donde habla de que somos la sal y la luz de este mundo. Quiero que tomes ese tiempo para... Tú que escribiste esa pregunta, tómate el tiempo y enfócate en Juan 17:15 y Mateo 5, 14 al 16. Teniendo en mente esas otras palabras de Jesús, que no recuerdo ahora en qué versículo estaba, que lo sano no tiene necesidad de médico. Y tú, al haber recibido el Espíritu Santo, la Biblia dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos. Esa palabra es bien importante porque te está diciendo que tú vas a testificar de que recibiste ese poder. Tú vas a testificar del Evangelio. Testificar, en otras palabras, es evangelizar, como dice Marcos 16:15. Ir por el mundo y predicar este Evangelio a toda criatura. Creo que en medio de que quizás te sientas diferente, debes ser diferente. Y esos que quizás sientes que están lejos de Dios, que quizás su comportamiento busca de cierta manera alejarte de Dios, utilizar lo que ya cargas de parte de Dios para bendecir esas vidas y que esas vidas se conviertan a Cristo y no tú a ellos. Creo que esa es como que la mejor respuesta. Si aún te quedaste con dudas, puedes escribir aquí en los comentarios. Si eres parte de... Todos son parte de Juli los que escribieron estas preguntas.
Si quieres acercarte a alguno de los líderes, estamos todos aquí, ¿verdad? Para sentarnos contigo y hablar. No tengas temor, ¿verdad? Cada una de las preguntas me encantaron porque son preguntas muy válidas y que qué bueno que tuvieron el foro de hacerlas, porque prefiero que las hagan y podamos buscar una contestación bíblica a que te quedes con ella, por más simple que quizás parezca. La próxima pregunta que tengo, que va más o menos por esa misma línea. Vamos a ver. ¿Cómo le puedo hablar a Dios? ¿Cómo puedo hablar de Dios a mis amistades? Esa es sólida porque yo digo que aquí uno tiene que empezar de menos a más. Porque tú empieza con lo que sabes. Empieza con un Dios te bendiga, un Dios te ama. Empieza por esa misma línea y empieza a hablar de los milagros que Dios hizo. Puedes empezar hablando de un personaje en específico. Puedes, ejemplo de que tú notes que esa persona tiene un camino parecido a un personaje bíblico. Le puedes hablarle de ese específico. Por ejemplo, tú puedes hablarle de Moisés. Tú puedes hablarle de Ruth en caso de que sea una muchacha. Tú puedes hablarle de Noé. Tú puedes hablarle de Jeremías. O sea, son tantos personajes que tú puedes utilizar de referencia para hablar. No tienes que irte bien largo de que si estás hablándole 2 horas, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Predica! Pero recuerda que imagínate cuando tú estás hablando de estas amistades, piensa que ellos no saben nada de Dios. Y tú vas a presentarle de Dios. Es como cuando tú conoces a alguien. Cuando tú conoces a alguien, tú no le cuentas todo de ti a esa persona. Tú vas poquito a poco. Pues lo mismo con Dios. Tú ves poco a poco, que ellos, que a tus amistades se le levante esa intriga y quieran saber más de Cristo. Y ahí poco a poco, por ahí mismo tú vas hablándoles más y más hasta que poco a poco ellos se den cuenta y ellos estén ya metidos en la iglesia. O sea, que tú los invitas a la iglesia y ellos estén y ya ahí tú puedas hablarles un poquito más y profundizar un poco más. Porque hay muchos temas que se tienen que profundizar, que no se entienden de una. Sí. Que tú tienes que darle casco. Entonces, esos temas quizás la gente no los va a entender de una. Por eso claro. Es que uno tiene que ir poco a poco. No sé si tú piensas lo mismo. No sé. Pues, mira, yo pienso que tu mayor predicación es tu forma de caminar. Tu mayor predicación siempre va a ser tu forma de caminar. ¿Por qué? Porque si tú le estás tratando de hablar a tus amigos de Cristo, pero tu caminar no refleja a Cristo, ellos no van a querer ese Cristo. ¿Por qué? Porque ese Cristo el Cristo que estás modelando no representa un cambio para ellos. Pero cuando de repente tu caminar es diferente al de ellos comienzan a preguntarse, ¿qué tiene este? ¿Por qué él es así? ¿Por qué reacciona así? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué aunque lo presionamos? ¿Por qué aunque hacemos esto? ¿Por qué aunque lo invitamos para hacer estas cosas? Dice no. Y te mantiene firme. Eso se llama convicción. Cuando tu convicción en Cristo va por encima de cualquier otra cosa, invitaciones a ir a lugares cuando sabes que tienes culto, invitaciones a participar de cosas que sabes que no le agradan a Dios y dices que no, conversaciones que de repente están y simplemente comienzan a hacer conversaciones que no le agradan a Dios y tú de repente dices, no voy a participar, me salgo de la ecuación. Eso comienza a, de cierta manera, causar un efecto. La Biblia habla de cuando alguien te paga con mal, tú le pagues con bien, porque amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. Ascuas de fuego no es otra cosa que un calentón, un ardor que comienza como que a cocinarse. Pues yo utilizo ese mismo verso de esta manera, ¿verdad? Ok, cuando alguien te pague mal, tú págale con bien. Por ende también, cuando alguien quiera quizás que tú hagas algo, ¿verdad? Pues demuéstrale cuál es tu convicción. Y esa convicción va a amontonar ascuas, por eso van a quedar, pero ¿por qué? Un ejemplo, todo el mundo está bailando X canción. Tú sabes que la letra no es una letra que exalta ni se acerca. Es explícita. A bregar algo cerca de Dios. Y tú decides no cantarla. Tú decides alejarte, decir, mira, me voy. ¿Pero por qué te vas? Mano, vamos, quizás de primera instancia va a haber oposición, porque el enemigo siempre va a tratar de atacar tu identidad. Y la tentación va a estar. Sí. No es como que nunca vas a sentir la tentación va a pasar. Mano, y yo no sé si todavía pasa, pero por lo menos en el tiempo que yo me criaba, si tú no hacías algo que el grupo hacía, o te decían gallina, o te decían, tú eres una nena,
Ay, bendito, ay, que la madre lo regaña, cosas así. Para mis tiempos también era así. Quizás no sé si todavía esté pasando de esa forma, probablemente sí. El juego es el mismo, lo que cambian son los jugadores. Pero si en medio de eso tú te mantienes fiel a Dios, tú vas a poder acercar a tus amigos poco a poco a Dios. Primero con tu caminar. Y cuando tengas las oportunidades perfectas para en medio de sus circunstancias, tú demostrarles el Dios que vive en ti, tú demostrarles el Dios que sana, el Dios que restaura. Cuando quizás uno de sus familiares esté enfermo y tú le digas, vamos a orar por tu mamá, vamos a orar por tu papá. Ah, mira, tengo esta necesidad y de repente pues se organiza algo. Vamos, digamos que quizás tu amigo es de escasos recursos, por poner un ejemplo. Pues junto al grupo tú dices, mira, tengo un amigo que no tiene ni para la ropa a la escuela, pues mira, organizamos algo, bendecimos su vida. Esos testimonios así van a ministrarles, va a decir, pero es que nadie hace esto. Y ahí es el gancho de decirle, sí, pero Dios lo hizo. Dios lo hace. Dios te ama, Dios tiene sus ojos puestos en ti. Y a la misma vez que haces eso, predicarle el mensaje, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos que la gente se enamore de la palabra, pero no del espíritu. Repítete eso otra vez. Nosotros muchas veces queremos que la gente se enamore de la palabra, pero no del espíritu. Y la Biblia misma me deja saber que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y qué pasa? Si tú vas de repente a alguien que no ha sido nacido de nuevo, que no ha recibido el Espíritu Santo, y tú atacas con la palabra, tú vas ciertamente a cortar esa carne, vas a matar a ese viejo hombre. Pero si no recibe el Espíritu Santo, que es quien va a redarguir, quien es quien va a guiar a toda verdad, como dice la palabra, es quien nos enseña, quien nos guía a toda verdad, no va a vivificar ese nuevo hombre en Cristo para poder seguir caminando. Por eso es verdad que dice que la palabra no se utiliza para contender, no es para pelear, no es para discutir, tú tienes la razón, yo tengo la razón, no, es para edificar. Utilizamos la palabra, ¿verdad?, para bendecir, y cuando de repente surjan temas que sean un poquito más profundos, como tú mencionabas ahorita, que hay que profundizar un poquito más, pues ir a través de los canales correctos. Si quizás no te sientes como que preparado, que no sabes mucho, pues mira, es el mejor gancho de que si alguien te dice es que no se me ocurre ninguna pregunta profunda ahora, pero una pregunta profunda de la Biblia y tú no sabes, pues, mano, pues vamos para la iglesia, le preguntamos al pastor. Y es excelente gancho para eso. Y a través de cosas así, los puedes acercar a Cristo. Por ejemplo, yo doy testimonio en mi vida de que yo llegué a Cristo de nuevo a través de un discipulado. O sea, no a través de un culto regular, no, yo llegué para Cristo otra vez más a través de un discipulado. Que para mí la enseñanza es importante, ese discipulado de modelar, pues, si tú tienes la oportunidad de tener amigos que puedan ser tus discípulos, aunque no sea dentro de la iglesia, pero en algún momento puedas atraerlos, perfecto. Comienza a mostrarle qué dice la palabra, comienza a ser testimonio vivo de tu convicción. Y realmente uno puede predicar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Nosotros nos preparamos para predicar fuera de la iglesia. Porque de esa manera es que nosotros atraemos a las personas a Cristo. Definitivo, somos llamados a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos predicando en todo momento. La pregunta es, ¿qué estamos predicando? Ahí está la pregunta, analízala. Vamos para la próxima. Tengo que leer toda la Biblia. Eso me gusta. Mira. Zumba, ¿qué tú crees? ¿Tengo que leer toda la Biblia? Yo pienso que sí, te voy a explicar por qué. Vamos. Porque no me vas a decir, no, pero es que hay libros que son aburridos, que hay libros que para los gustos los colores y pues para cada persona pues sí lo es. Pero yo siento que a la que tú empiezas a leer la palabra, tú te vas a intrigar tanto por la palabra, vas a querer saber más, que sin darte cuenta la vas a leer completa. Obviamente no es que un día la vas a leer completa, porque eso es algo inhumano. Vamos a hacer toda una pregunta. Zumba. ¿Cuántos años tú llevas en el Evangelio? ¿Cuántos años tú llevas en el Evangelio? Bueno, yo fui criado en el Evangelio. Ok. Tu edad, tú has estado en el Evangelio de una forma u otra, altas y bajas. Has estado en el Evangelio. pero te puedo decir bien, pero de que bien metido. Porque una cosa es que fui criado en el Evangelio y otra cosa es que yo haya estado bien metido en el Evangelio. Puedo decir, estamos 2026... De consistencia, 3 años puedo decir, 2, 3 años. Ok, está bien. Ok, en tu tiempo, ¿cuántas veces tú has leído la Biblia completa? En mi tiempo completa, ninguna. Ninguna, gracias. Ninguna. Eso que quiero ir. Si tu pregunta es, ¿tengo que leerla completa? Mano, la pregunta no es tengo.
La pregunta es debería. Debería, exacto. Porque una cosa es tengo, otra debo. Sí. Pienso que deberías. Pienso que todos deberíamos en algún momento. Hay excelentes aplicaciones. Yo estoy en Bible App, en YouVersion. Entra ahí. Hay un plan de leer la Biblia en un año, en 2 años, en 6 meses. Hay diferentes formas en que tú puedes leer toda la Biblia en la meta que tú te propongas. ¿Que deberías? Sí. ¿Que tienes como un requisito? No. Pero quiero darte un versículo. Apunta ahí. Juan 5:39. Dice... Palabras de Jesús. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, tú quieres conocer a Jesús. Si no lees las escrituras, no lo vas a conocer. Las escrituras son las que testifican de Cristo. Las escrituras son las que nos muestran el corazón de Cristo. Las escrituras son las que nos modelan el carácter de Cristo. Por ende, la respuesta es sí, debes leer toda la Biblia en algún momento, no doy para mañana, porque en ella vas a conocer más el carácter de Cristo, vas a comenzar a discernir la voz de Dios, vas a saber qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. Y mi invitación es que cada vez que oigas un predicador, anotes esos versículos, anota cosas que quizás el predicador dijo y búscalos en la palabra. Escudriña, porque escudriñar es meterte en la palabra, es literalmente tú comenzar palabra por palabra, ver, porque siempre va a haber un mensaje detrás del mensaje. Por eso es que ahorita mencioné que la palabra mata. Cuando tú solamente lees la palabra sin la revelación del Espíritu, estás leyendo muchas veces eso que te sientas, esto es aburrido. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, cuando tú tienes una relación genuina con el Espíritu Santo y tú comienzas a leer cualquier verso, puede ser el verso más pequeño, puede ser el versículo más pequeño de la Biblia que dice que Jesús lloró y tú le dices, Espíritu Santo, muéstrame qué tú quieres decir con este versículo, porque ese versículo no está ahí por nada. Comienzas a recibir, ¿verdad? Esa inspiración del Espíritu Santo, comienzas a recibir revelación y te das cuenta que Jesús entiende tu dolor, que Jesús entiende las cosas que tú estás viviendo, porque Él fue 100% Dios, 100% humano. Por ende, si Él lloró, Él llora quizás en medio de tu circunstancia, Él llora contigo en medio de tu dolor, Él llora contigo en medio de tu depresión, pero eso es solamente algo que te puede guiar el Espíritu Santo, porque hace que la palabra sea vivificada dentro de ti y pueda surgir el efecto. Por eso, la contestación corta, sí, pero no es que tienes, es que debes. Y otra cosa, una cosa que es leer y otra cosa es estudiar, porque tú puedes leer la Biblia, pero exactamente cómo la estás leyendo. El estudiar la palabra te ayuda a tener el conocimiento y vamos, no es que te vas a saber todos los versículos porque eso no... Hay gente que tiene ese don y ese talento. Exacto. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Yo sé muchas cosas de la palabra que te puedo decir. La Biblia dice esto, pero si me dicen qué versículo está, te digo que lo googlees porque no sé. Yo sí sé que está en la palabra, esto y esto, pero el versículo no. Pero sí conozco personas que tienen ese talento de... En segunda de Pedro, capítulo tal, verso tal. Y te lo dicen completo. Sí. Yo no lo tengo. Dios bendiga esas mentes así, de verdad que sí. Definitivamente. Y llego más a estudiar por eso mismo, porque estudiando la palabra es que tú puedes no tan solo tener el conocimiento, sino también aplicar. Exactamente. Para futuras ocasiones, futuros momentos, porque la Biblia está llena de enseñanza. De tapa a tapa. Literalmente la Biblia... Génesis Apocalipsis. De Génesis Apocalipsis tú tienes literalmente todo tipo de contestación. En este momento me siento así. Tal capítulo te habla de tal cosa. Me siento así. Tal capítulo te habla de tal cosa. Que cuando vienes a ver todos los capítulos, todos los libros son importantes y te dan una enseñanza. Aunque sea una enseñanza mínima por si lo quieres poner así. Pero te da ese tipo de enseñanza. Que esa es otra razón por la cual... deberías no tan solo leer la Biblia, sino estudiar la Biblia. Definitivo. Mira, te mencioné que Juan 5:39 dice que escudriñar. Eso que está diciendo Brian es escudriñar, estudiar. Escucha mis palabras que voy a decir ahora. Te voy a recomendar 2 libros dentro de la Biblia a estudiar. El Evangelio de Juan y los Proverbios. Enfócate en eso. No te enfoques, que quiero leer toda la Biblia. No, enfócate en esos 2 principios. El Evangelio de Juan y los Proverbios. Pero no los leas. Estúdialo. ¿Está bien? Yo digo que después de eso, yo recomendaría las cartas del apóstol Pablo.
Vamos a llevarlos con calma, vamos a llevarlos Sí, con vamos calma. como que muy rápido. Vamos a llevarlos con calma. Comienza por ahí. Si tienes más preguntas, hey, acá abajo, déjalo. Dale a la campanita, suscríbete. Comparte esto para que otras personas que quizás tienen la misma pregunta que tú tenías reciban esa respuesta. ¿Quieres seguir por la misma línea o nos cambiamos de línea? Vamos. Porque la verdad es que hay algunas que van por la misma línea y algunas que cambian de línea. Puede ser al azar, pero podemos... Mano, no sé, busca cualquiera ahí, dale. Tira cualquiera. Busca esta pregunta, que es la primera que me apareció. ¿Cómo sé que la relación viene de Dios? Hacho, dale, que habla, papá. Vamos. Habla. Estaba loco por leer esa, mira. O muchas razones, mano. La primera es si te acerca o te aleja de Dios. Ok. Si te- Anota. La primera es que... Si te acerca o te aleja de Dios. Si te- Si te aleja de Dios, ya tú sabes que eso no va para ningún lado. Si te acerca a Dios, tienes que seguir estas otras. Te apoya en tu sueño. Porque sí te puede acercar a Dios, pero si no te apoya, pues lamentablemente tampoco es ahí. Tienes que asegurarte que sea, ¿verdad? Esta pregunta es más de relación. Es más de relación que cualquier otra cosa. Asegúrate que no sea un yugo desigual. Ejemplo, los planes. ¿Qué es un yugo desigual? Un yugo desigual puede ser que dos personas tengan propósitos diferentes. Claro, hay el mismo... Sí, nosotros tenemos un mismo propósito en Cristo, pero por darte un ejemplo, que tu propósito sea, vamos a hacer pastoral, tú tienes un llamado pastoral y que la otra persona tenga de misionero. Yo pienso para mí, y vamos a suponer que tú como pastoral, pero... Eso funcionaría. Depende. Eso funcionaría. Pero funcionaría. Depende, porque imagínate que la otra persona sea llamada a viajar al mundo, pero tú no. Por eso es que hay muchas cosas que dependería. Por eso Pero es que sí entiendo tu punto. A eso es lo que yo me refiero. Que si... ¿Verdad? Porque hay llamados diferentes que pueden funcionar, pero si en los llamados implica que haya una diferencia grande como el que acabo de dar, Un ejemplo. Quiero preguntarte un par de cosas a ver si eso es yugo desigual o no es yugo desigual. dime. Si yo quiero tener hijos, pero la persona no quiere tener hijos. Son yugo desigual 100%. Ok. Si yo quiero seguir a Cristo, pero la persona no quiere. Yugo desigual también. Ok. Si yo soy cristiano y la persona cree en la santería. Eso es yugo desigual. Definitivamente, definitivamente. Te quedas- Al menos que Dios haga un milagro en esa persona y... Sí, no, pero no, es que lo pregunto porque a veces la gente piensa como que nosotros podemos cambiar a las personas y no se trata de esto, no se trata de nosotros, esto se trata del Espíritu Santo de Dios, esto se trata de Cristo. Mira, yo te quiero decir una cosa. Díselo, dile. Tú no eres Jesucristo para estar cambiando a la gente. El único que cambia a la gente es Dios, Ay. no tú. Porque Ay, es que, digo esto porque es que mucha gente juega, y esto lo hacen inconscientemente, juegan a ser Jesucristo. Que la persona es así, la conocieron así, la quieren cambiar. Sí. Yo quiero añadir algo y es que esta es mi opinión. Yo no creo que Dios le escoge pareja a nadie. Mi opinión. Yo no creo que Dios le escoja pareja a las personas. Pero sí, tienes que pedir el discernimiento al Padre para entender si esa relación va a ser una relación saludable o no. Muchos factores, pero voy a mencionar algunos. Si intenta controlarte, eso es, como dicen ahora, red flag. Si te pide hacer cosas Que tú no quieres hacer. tú no quieres hacer, red flag. Si busca deshonrarte de alguna forma yendo en contra de lo que dice la palabra, por ejemplo, no esperando a tener y cumplir con el compromiso y pacto matrimonial para lograr y llegar a ese proceso de tener intimidad, tristemente tengo que decirte que como que hay un red flag por ahí. Y si te dice que congregarte no es necesario, también es un red flag. Un red flag. Porque en realidad quien te quiere espera, sabe esperar. Sabe esperar el tiempo de Dios, sabe honrar lo que Dios le agrada.
y sabe guardarse y decir, mano, y vamos, quizás esto es cada vez más difícil, pero no imposible. Menos a que todo lo que vamos a hacer, que eso en estos tiempos es difícil. No, mano, es difícil porque nosotros lo hacemos difícil. Pero sí conozco jóvenes que se han decidido a guardarse para Dios. Que han decidido, no, mano, esto tiene que esperar hasta el pacto matrimonial. Porque hay algo, que hay una bendición en el esperar. Hay una bendición que se desata cuando hacemos las cosas en orden. Porque Dios bendice el orden. El problema es que muchas veces queremos tener un desorden y que Dios bendiga nuestro desorden. Y ese es un error grande que se está viviendo en la sociedad hoy día. Y Dios puede moverse en medio del desorden, pero para bendecir, Él organiza el desorden. Y tienes que permitir que Él desorganice el desorden, porque si tú no permites que desorganice el desorden que tú tienes en tu vida o en tu relación, no puedes esperar grandes cosas. Porque si tú no le estás permitiendo a Cristo obrar. Comenzar a organizar, mira, si lo vemos desde, eso está en Génesis. En el principio estaba la tierra vacía. Dios creó los cielos y la tierra. Y estaba toda desbaratada y había un revolú, estoy parafraseando. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente, pero no había pasado no se había separado el sol. No había pasado ningún acontecimiento. Nada, no había habido una bendición. Pero mira que cuando Dios comienza a organizar las cosas, y llama al día a día, de la noche a noche, lo seco, lo mojado, la expansión de arriba. O sea, cuando hace todo eso, cada una de esas cosas, cuando toman orden, si tú lees el texto, te dice, y bendijo Dios el día primero. ¿Qué te está dejando saber? Que Dios bendice el orden. Por ende, si Dios bendice el orden, por default, lo que está en desorden no está bendecido. Ya. Literal. Que la misericordia de Dios, que la gracia de Dios, sí, pero a veces somos unos abusadores de la misericordia. Definitivo. Yo creo que estamos llegando a un tiempo en donde tenemos que definirnos en nuestras convicciones y decir, yo voy a honrar a Dios porque esto es lo que le agrada a Dios. Y yo pienso que también muchas personas se duermen en el hecho de que y se confían de que no, si Dios lo pudo hacer en esa relación, en la mía también lo puede hacer. Y es una verdad a media, porque sí lo puede hacer, pero el problema es que muchas personas se recuestan a través de eso. Y que hay en toda relación hay dos partes. Mano, yo conozco testimonios de vida. O sea, un ejemplo, mi testimonio de vida. Dios restauró mi matrimonio, gracias a Dios. Y somos un testimonio hoy del Dios que restaura, de algo que era imposible para el hombre. Pero conozco testimonios que no pasó. Dios nos quiere más a nosotros que a ellos. No. No, es que no era el propósito. No era el propósito. Es que hay dos partes. No tiene ni que ver ni con el propósito. Es que hay dos partes. Si una de las partes no quiere, Dios no obliga a nadie. No te obliga a amarlo. Menos te va a obligar a cambiar de parecer. Libre albedrío. Si las personas quieren, todo lo que se propongan en Dios, por eso la misma palabra le dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias. En Cristo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Que me fortalece. Que te fortalezca quiere decir que hay momentos donde te vas a sentir débil. Que te fortalezca quiere decir que hay momentos donde te vas a sentir soltar la soga. Porque si todo está chill, no me tiene que fortalecer, porque yo estoy súper poderoso y puedo hacerlo. Pero este mundo simplemente, la sociedad lo que nos lleva es, tú lo puedes todo. Tú puedes hacerlo. No, mano, no. Eso no es verdad. Tú puedes esforzarte por lograr sueños, claro que sí. Pero todo lo que tú hagas fuera y lejos del propósito de Dios, tarde que temprano lo que hace es consumirte. Porque nosotros estamos en esta tierra solamente para servir y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estamos aquí también para consolidar, para rescatar al mundo y acercarlo a su Padre. Ese es el llamado del cristiano. No estamos aquí para cantar kumbaya. No, mano. A veces estamos muy entretenidos. Y yo escuché algo de un predicador. Inclusive yo lo compartí con alguien porque es algo que yo había tocado. Y cuando este predicador lo trajo, yo dije, wow. Y él decía como que, ¿qué tal si tu anhelo es casarte, pero Dios nunca permite que tú te cases? Pasan las cosas de que Él llegó y no te dio tiempo a casarte. Él le decía a la congregación, ¿te vas a enojar con Dios? Esto, lo otro. Y después le decía,
Pero es que tú no viniste a la tierra para casarte. Y él decía, deténganse, vamos, hay una vida cotidiana que nosotros hacemos y tenemos metas y tenemos anhelos. Claro que sí, él no estaba minimizando eso. Pero él estaba dejando saber como que la soberanía de Dios va por encima de todo. Punto. Ya no voy a decir más nada. Vamos, tírame. Yo creo que ya se nos van a quedar unas preguntas para una segunda, pero vamos a hacer una pregunta más. Una pregunta más. Acho, voy a hacer esta. Sé que Dios me escucha, pero porque a veces siento que no. Ya. Quiero escucharte. Yo digo que de todas las preguntas, esta es la más boom. Primero porque esta es una pregunta que en mi adolescencia yo me hacía. Y es muy válida. Es muy válida. Definitivamente. Y con esto quiero contestarte que Dios siempre te escucha. Mas, sin embargo, hay veces que quizás quizás al momento Él no te contesta. Pero es porque está trabajando, está obrando. Sí, sí. No quiere decir que te está ignorando. Porque van a haber veces que Dios te va a hablar y van a haber veces que no. Hay veces que Dios permanece en silencio. Pero ¿qué tal si a veces tú no permites que Dios te hable? Sí. ¿Qué pasa? Porque a veces estamos en el habla, pero ¿qué tal si hacemos un minuto de silencio y podemos escuchar la voz de Dios? Quizás no es que vas a escuchar la voz audible, pero puede venirte un pensamiento de parte de Dios. Claro. Puedes sentir algo, o sea, puedes sentir que Dios te está hablando al corazón. Son tantas maneras en las cuales Dios te puede hablar, es saber escucharlo. Sí, mira, yo tengo 5 versículos porque esta pregunta para mí fue bomba. Hay otra más, pero que se quedó para la próxima ronda, Sí, que es la del primer amor. Esa se va a quedar. Tienes que ver la parte 2 de esta. Santiago 4:8, búscalo un momento. Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a comenzar partiendo del punto de lo que mencionaba Brian. Una, Dios no siempre habla de forma audible. Eso lo quiero dejar claro. Dios no siempre habla de forma audible, aunque tiene la capacidad de hacerlo. Que encontré el versículo, pero continúa. Eso, y tú dirás, pero si tiene la capacidad de hacerlo, ¿por qué no lo hace? Eso se llama sabiduría. Dios es sabiduría. Dios es amor. O sea, Dios dice que la sabiduría proviene de su boca. ¿Qué es sabiduría? Saber cuándo hacer las cosas y cuándo no. ¿Qué hacer, qué no? Cuándo sí, cuándo no. Eso, para definirlo fácil. ¿Y en qué momento? Es eso. Sorprende, Dios sabe. Otra cosa que quiero dejar clara. Podríamos diferenciar dos cosas. Siento que Dios, no lo siento, o no lo siento de la forma que espero sentirlo. Y son dos líneas completamente diferentes. Tú puedes estar esperando que Dios se manifieste en lluvia y Dios venga y haga que salga un arco iris solamente. Y tú digas, pero es que te dije en lluvia. Sí, pero es el arco iris es el resultado de que llovió. ¿Me sigue? Si estás atento, te da más de lo que tú pides. Si tú estás atento a los detalles, Él siempre está hablando de una forma u otra. Otra cosa, nos estamos relacionando con su palabra, porque la mayoría de las veces Dios te va a hablar a través de la palabra. Por eso Él dejó la Biblia. Por eso lo dejó, porque es el carácter, el corazón de Dios ahí. Y muchas veces nos va a hablar a través de la palabra. Sí, puedo utilizar profetas, sí, pero Dios muchas veces no lo va a hacer. Inclusive hubo un hombre, no recuerdo si fue Gedeón, no me acuerdo bien. Hubo un hombre que comenzó a pedirle señal a Dios. Si quieres que yo vaya, que haya rocío en todos lados, menos en la moneda. Que haya rocío. Estoy parafraseando porque no recuerdo ni dónde está. Después le dijo, Dios lo hizo, la segunda vez. Si quieres que vaya, que haya rocío en la moneda y no en todo lo demás. No me acuerdo quién fue, pero sé que esa historia está. Y a veces estamos con eso. Dios, si quieres que vaya, háblame. Dios me habla, no me muevo. Dios, si de verdad quieres que vaya esto, Dios lo hace, no nos movemos. Y llega el momento que dice, ya no voy a dar más señal. Tenemos que ver esas tres vertientes. Dios no me está contestando, o Dios no me está contestando como yo esperaba, o ya Dios me contestó y está cansado de simplemente darme señales. Que es otra vertiente. Santiago 4:8, ¿qué dice? Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos
pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Lo estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Pum. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pum. Te está dejando saber una ley espiritual que fue escrita. Hace un pequeño paréntesis, fue Gedeón. ¿Fue Gedeón o qué? Gedeón, mira, yo estaba así, lo dije. Pero si tú te acercas a Dios, va a haber un resultado. Dios se va a acercar a ti. Punto. O sea, eso está escrito ahí en la palabra. Vamos a partir de ahí. Entonces, déjame buscar el texto, otro texto que tengo aquí. Búscate ahora Gálatas 5:16. Gálatas 5:16, vamos a buscarlo rápido. Voy a darte otra promesa. El primer versículo fue Santiago 4:8, anótalo. El próximo es Gálatas 5 del 16 al 26. 16 al 26 ya lo tengo aquí ya. El próximo es Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso es Dios hablando. Te está diciendo, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Por ende, no importa el sentir, porque ya la promesa está. Y la palabra me deja saber que Dios no miente, ni se arrepiente. Por ende, si Él lo dijo, Él lo cumple, aunque yo no lo sienta. Ahora mismo, aquí hay oxígeno. Yo no lo siento, pero hay. El que yo no lo sienta y ni ve que no esté, no. Él sigue estando. Voy a seguir porque es que traje mucho. Ok, ¿qué pasa muchas veces? El pecado tiene un problema. Y si todos somos pecadores, quiero dejar eso claro, todos somos pecadores, en algún momento vamos a fallar. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dejando eso claro, el problema no es el pecado, el problema es cuando nos volvemos practicantes del pecado. Practicantes del pecado es algo que ya tú lo haces, papi, porque sí. Porque quieres, porque sí, no porque fallaste, sino porque sí. Conscientemente. Conscientemente. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 59:2? Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Ahí, Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Mira que nos dice que es Dios quien nos separa por nuestras iniquidades. Es nuestras iniquidades, nuestro pecado lo que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque pasó desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, cuando ellos comen del fruto, ellos se esconden porque tenían vergüenza. Cuando Dios está caminando en medio, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba? Claro. Y le dice, ¿dónde está? Porque Dios quería que él reconociera que lo llevó a fallar, pero que lo llevó a apartarse de Dios. Y era el pecado. Por eso él sale y reconoce, Adán reconoce y le dice, es que te vi y tuve miedo porque estaba desnudo. En otras versiones dice, tuve vergüenza. Porque el pecado lo que causa es vergüenza. El pecado lo que causa es que tú te encierres en ti. El pecado lo que causa es que tú te veas como que no puedes acercarte a Dios cuando tienes libre acceso, porque el velo que impedía el acceso para acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia se rasgó cuando Cristo fue a la cruz. Y el acta de los decretos que nos era contraria, Él la clavó en la cruz venciendo sobre todo principado. Cuando tú te sientas de esa forma, no es Dios el que se está... Mira, es que lo dice aquí. No es Dios el que se separa de ti. Es tu pecado, tu iniquidad la que te hace separarte de Dios o sentirte. ¿Por qué? Porque el pecado causa muerte y causa vergüenza. Por ende, cuando te sientas así, ¿verdad? En el caso de que fuera porque estás practicando el pecado, es momento de darte cuenta, levantarte, arrepentirte y acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios porque tienes acceso. Y aceptar que fallaste y nos levantamos. El Espíritu Santo está ahí. Pídele, Espíritu Santo, perdóname si te he contristado. Fluye libremente, trae libertad del Padre a mi vida y acércate a Dios porque lo que te busca separarte de Dios es el pecado, no es Dios. Ahí está, lo de Isaías 59:2, búscalo. Voy a dejar con esto. Voy a dejar, yo tengo uno más. Búscate Salmo, no, tú tienes Gálatas. Yo tengo Gálatas 5:16. ¿Cuál te leo? ¿El 16? Comienza desde el 16, a ver. Ok. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Detente ahí.
Cuando tú eres guiado por el Espíritu, no es que no importa, voy a utilizar esa frase, pero no es eso. Pero cuando tú eres guiado por el Espíritu, no te dejas llevar por el sentir, si tú sientes a Dios o no. Tú te dejas llevar por el Espíritu, guiar por el Espíritu, porque así como el viento sopla y no sabe hacia dónde va, así son los que son guiados por el Espíritu. Muchas veces no vas a sentir, simplemente te mueves a lo que Dios quiere hacer, en medio de que quizás no lo sienta, en medio de que quizás no lo vea, y luego Él lo va a desatar. ¿Por qué? Porque voy al versículo que tengo aquí, tengo ganas de predicar. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7, apunta. Dice, porque vivimos por fe, no por vista. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un trabalengua, lo voy a decir otra vez. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la última vez que yo chequeé, la vista es un sentido. Uno de los 5 sentidos. Uno de los 5. Nosotros queremos sentir a Dios. Y este texto me está dejando saber, ustedes se supone que vivan por fe, no por los sentidos. ¡Boom! Pero te voy a dejar ahí. Salmos 13, 1 al 2. Búscalo. Salmos 13, 1 al 2. Y ya terminamos hasta ahí. Vamos a hacer la segunda parte. Esté pendiente porque esto estuvo buenísimo. Tenemos por lo menos como 4 o 5 preguntas más todavía. Sí, tenemos 4, creo, o 3. No estoy seguro. Pero yo creo que cubrimos la mitad. Pero vamos a venir con la segunda parte pendiente. Y pueden hacer más. No es como que son estas preguntas y ya ustedes hagan por ir para abajo. Envíela al chat de Holy. Envíela aquí. Póngala, escríbala aquí abajo. ¿Tú sabes lo que nosotros debemos hacer? En nuestros perfiles de Instagram, hacer lo mismo. Que las personas nos escriban de ahí mismo. Pues lo vamos a hacer. A radio y pueden llegar más preguntas y pueden llegar no solo preguntas, pueden llegar hasta situaciones. Vamos a hacer eso. Vamos a dedicar un story en el Instagram. Vamos a hacer la cuenta esa de NGL, esa. Ajá, sí, el no canal ahí. Esa cosa para que... Yo no lo usaba, esa era la primera vez que lo usaba. Para ponerlo ahí y entonces ustedes pueden escribir más preguntas. Pero cerramos con Salmos 13 del 1 al 2. Léela. Lo tengo aquí. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Pum. Salmos. ¿Quién escribió eso? David. ¿Por qué traje ese verso, Ángel, que tiene que ver con todo esto? El rey David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, está escribiendo, no te siento. En otras palabras, Where are you? No me estás mirando, Estoy aquí. El hombre que mantuvo una adoración 24/7 en Israel, el hombre que levantó el reino, el hombre que tumbó al gigante, el hombre, mira, que la misma Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios, un corazón que era agradable a Dios, y en un momento dijo, no te siento. Si pasas por esa temporada, no te sientas mal. Los hombres y mujeres de Dios que vemos y leemos en la Biblia también pasaron por temporadas donde decían, no te veo, no te siento. Pero tengo que llevarte otra vez a que nosotros vivimos por fe, mas no por vista. Amén. Yo creo que eso literalmente contesta súper bien y no hay más nada que añadir. Hasta aquí llegamos con las preguntas. Yo creo que si cubrimos todas las que nos quedan, vamos a estar aquí hasta las 8 de la noche. Porque es que son preguntas buenas. Muy profundas, muy buenas todas. Definitivamente. Y como estaba diciendo anteriormente, no tan solo vamos a ir con preguntas, también si ustedes están pasando por algo. Porque hay veces que pasan por cosas y no se atreven a ponerlo. Mira, lo puedes poner ahí mismo. Lo bueno de esto es que es anónimo. Exactamente. Y nosotros también respetamos la privacidad de las personas. Nosotros, si en algún momento nos escriben directamente, nosotros tampoco vamos a decir el nombre de la persona. Simplemente vamos a leer la situación o vamos a leer la pregunta que tengan y nosotros vamos a contestar lo mejor posible que nosotros podamos. Y guiado siempre, ¿verdad? Por la palabra. Gracias por ver este episodio. Compártelo. Deja preguntas aquí. Suscríbete. Dale share, dale a la campanita y chequeamos, corillo. Dios los bendiga. Y síguenos, antes de irnos, síguenos. La meta son 1000 suscriptores. Vamos allá, los que ven los videos y no se han suscrito. Suscríbete, ayúdanos a llegar a la meta. Vamos a 1000, vamos para encima, se me cuidan, Dios me los bendiga. Chequeamos. God bless.